Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos a ustedes que están ahí del otro lado acompañándonos, ya sea desde el canal local o también desde el canal de YouTube, que de paso les recuerdo que se pueden suscribir, es totalmente gratis y aparte a nosotros nos ayudas, les pedimos que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, como también que nos puedan acompañar y seguir en las diferentes redes sociales que tenemos, que seguramente ahora van a estar apareciendo en pantalla, donde van a encontrar contenido, Reels, van a encontrar publicaciones, algunos versículos que publicamos diario para que lo puedan compartir con sus seres queridos y así también a nosotros poder apoyarnos. Le damos la bienvenida a Matías López, que siempre está acompañándonos en este programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo programa, gracias porque siempre están llegándonos mensajes, ¿no? eh, de aliento para que sigamos comentando, para que sigamos profundizando la palabra de Dios y sobre todo que podamos seguir llevando esperanza, que es el primer propósito del proyecto con el que estamos trabajando, ¿no? Llevar esperanza a un mundo perdido para que Cristo venga pronto a buscarnos. Tal cual. Y así como dice el título de este programa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Les recordamos que tienen que tener su Biblia a mano. Si no la tienen, les damos un tiempito para que puedan ir a buscarla, abrir su Biblia en papel o si no también encender su Biblia, como me gusta decir, si lo tienen en algún dispositivo móvil. Y el título de hoy de este programa se titula La voz de Jesús que nos llama al gozo de la victoria final. Mati, más o menos de qué se trata este título. Exactamente, venimos hablando de diferentes eventos y sobre todo del momento tan solemne en el que estamos viviendo hoy. Como siempre decimos, en medio de un mundo donde parece que no hay solución, en medio de un mundo donde parece que vamos a una catástrofe sin ningún resultado positivo, Dios nos quiere mostrar que Él sigue al control. Él nos quiere mostrar que a través de la historia y la pasada y la futura, Él nos puede acompañar, Él nos quiere acompañar. Y por eso tenemos que estudiar y tenemos que ir a entender diferentes eventos que tienen que ver con temas que son proféticos, pero que se aplican a nuestros días. Bien. Por eso, Mariano, ¿querés leer la primera pregunta? Sí, vamos a leer la primera pregunta que dice, ¿qué sucede en 1844? Y en 1844 sucede un evento muy importante. Y ya vimos y estudiamos un poquito de esto, pero no vamos a estudiar lo mismo que estudiamos siempre, sino que vamos a hacer un cambio para poder entender un poquito más en profundidad. Y lo que sucede en 1844 lo vamos a encontrar en Daniel 7, 13, 14, 21 y 22, Daniel 8, 14, Malaquías 3, 1, 2 y 5, Mateo 25 del 1 al 13, Mateo 22 del 1 al 14 y Apocalipsis 11 del 18 al 19. A ver, no es lo único que ocurre, ¿sí? No es lo único que describe ese evento, pero sí lo estamos agrupando de esta manera para poder entender un poquito mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy en particular, pero para poder entenderlo tenemos que ir desde el principio. Recuerden que la profecía más grande encontrada en Daniel 8:14, que es la de las 2300 tardes y mañanas, o los 2300 días, es la profecía más grande en cuanto a tiempo, y es la última profecía que da una fecha determinada. Ya estudiamos y lo fundamentamos bíblicamente, que después de 1844 ya no hay ninguna fecha que se pueda dar. Sí vamos a tener y encontrar indicios, pero no una fecha específica. Entonces, veamos ahora la profecía desde este punto de vista. En el 457, con la reconstrucción de Jerusalén, no solamente se reconstruye Jerusalén como ciudad, Jerusalén como, podríamos decir, potencia mundial, por ahí decirlo, no solamente se restituye la región de Jerusalén, sino que en este periodo se restituye el templo. En este periodo se construye el templo que se lo conoce como el templo de Zorobabel o segundo templo. O también algunos lo conocen como el templo del César, porque era quien ayudó en la reconstrucción más adelante, cuando estaba Jesús, en la época de cuando Jesús vino a la tierra. Ahora veamos esta profecía desde este punto de vista. Babilonia había capturado a Israel porque Israel había, podría así decirlo, se había descarriado del camino del Señor.
Iban tras Baales, iban tras otras creencias, y Dios utilizaba estos métodos para poder reprenderlos y que vuelvan a la verdadera adoración. 70 años de cautiverio en Babilonia y no fueron suficientes para que todo el pueblo entendiera la importancia que ellos tenían como pueblo y la relevancia de la misión que Dios les había dado. Entonces, a través de Ciro, fíjense que Dios, utilizando otras personas, otros reyes, porque es Dios quien quita y pone reyes, determina la reconstrucción a través de Ciro. Entonces la reconstrucción no es solo de Jerusalén, es el templo. Luego, esta profecía nos habla del bautismo de Jesús, que el bautismo de Jesús no es un evento más, es el evento donde Dios, el Espíritu Santo y Jesús se muestran en comunión, y es en el momento donde Dios dice, este es mi Hijo amado. Ya no quedan dudas después de este momento que es Jesús el enviado, es Jesús el Mesías, es Jesús quien viene a restaurar lo que el pecado rompió. El siguiente evento que determina es la muerte de Jesús en la cruz. Esa muerte de Jesús en la cruz que es el sacrificio de uno en favor de todos. Todos esos miles y millones de corderitos que habían muerto previo a Jesús ya no iban a tener más importancia en cuanto a significado, porque el mayor sacrificio de amor se estaba llevando a cabo. Gracias a los méritos de Cristo en la cruz, ahora Jesús viene a instaurar este reino de gracia. ¿Se dan cuenta la importancia de quizás estudiar el mismo tema de diferentes puntos de vista? Luego, con la muerte de Esteban y la muerte de Jesús, ahora la salvación y el evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Ya no es un solo pueblo el encargado de ser la luz para el mundo, sino que ahora todos tenemos un sacerdocio individual, que era la voluntad de Dios desde un principio. Pero la muerte de Esteban termina de determinar algo que ahora vamos a estudiar. Así hasta 1844. 1810 años después del apedreamiento de Esteban, donde ya ahora la salvación es universal y totalmente personal, encontramos la determinación del evento, diríamos, de la purificación del santuario. ¿Pero qué es la purificación del santuario? Ya lo estudiamos. Es el inicio del juicio investigador. Eso ya lo estudiamos, está en un programa que ustedes lo pueden ir a ver en nuestro canal, totalmente gratis y a su disposición. Pero también este evento recibe otro nombre que es el que vamos a estudiar hoy y con el que vamos a profundizar el estudio. Ya este tema lo vieron o lo vimos en el programa anterior con el licenciado Rubén. Ustedes si quieren pueden ir a verlo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora con Mariano es profundizar, ir más allá, poder estudiar un poquito más, porque quizás en un solo programa a veces es difícil explicar detalles. Vamos ahora a profundizar. Lo que comienza en 1844, y como ustedes lo ven bien aquí abajo, es el comienzo de las bodas del Cordero. Lo primero que vamos a decir es que no es lo mismo las bodas del Cordero que las cenas del Cordero. Las bodas del Cordero es un evento anterior. ¿Y qué es lo que te determina? Es lo que vamos a estudiar. Fíjense el primer versículo que vamos a leer, un versículo ya conocido, pero que es importante leerlo de nuevo. Daniel 7, del 13 al 14 dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces encontramos que en 1844 hay un movimiento. Pero el movimiento no se da como se creyó en el gran chasco, que ya lo estudiamos, que era Jesús viniendo a la tierra, sino era el Hijo del Hombre, Jesús, y el anciano de días, su Padre, Dios. ¿Sí? Es un movimiento que se da en el cielo. ¿Pero qué significa esto? Recuerden que en 1844 empieza el juicio investigador. Entonces, ¿qué tiene que ver el juicio con las bodas? Bueno, vamos a ir profundizando para que podamos entender. Fíjense el mismo capítulo de Daniel que dice en el versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Entonces, fíjense, este evento
el evento de el Hijo del Hombre yendo hacia el Anciano de Días, ¿se da en el cielo o en la tierra? Ya dijimos que se daba en el cielo. Ahora, esta profecía, ¿nosotros todavía estamos en la tierra o ya estamos en el cielo? Según esto, fíjense que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Quiere decir que todavía en la tierra estamos. Hay una lucha, una puja todavía. Quiere decir que para esta profecía tiene que ocurrir en el tiempo donde no se cerró la puerta de la gracia. Entonces este evento se da antes de la segunda venida de Jesús. Porque vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. En otras palabras, estamos en un periodo de juicio. En un periodo donde se está determinando el futuro de todos aquellos que dicen ser cristianos. ¿Se entiende por dónde va? Proféticamente, ¿dónde nos estamos situando? Nos estamos situando después de 1844, pero antes de la segunda venida de Cristo. Fíjense lo que dice Malaquías 3, 1, 2 y 5. Vamos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice, y vendrá súbitamente a su templo. Hay un movimiento en el templo. El templo era una figura del santuario que Moisés había construido. Y Moisés construyó un santuario porque era lo que Dios le había mostrado que estaba en el cielo. Entonces es importante entender que hay un santuario en el cielo. Ya lo estudiamos eso. Pero tenemos que dar un mensaje en torno a la realidad del periodo de la historia en el que estamos viviendo. No podemos desconectar las enseñanzas de su trasfondo. Y por eso el 5 dice lo siguiente. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces este movimiento que se da en el templo, Jesús, quien lo llama en el versículo anterior el ángel del pacto, tiene que ver con un movimiento que tiene que llevar a un momento de juicio. Porque vendré a vosotros para juicio, dice. Aquel que hace lo justo y aquel que hace lo injusto. Estamos hablando de que los actos son puestos en tela de juicio. ¿Pero acaso la salvación no es para todos? Sí. ¿Pero eso me exime a mí de mi responsabilidad? No. Y ya lo vamos a profundizar. Ya vamos a ir un poquito más en profundidad. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 11, 18 y 19. Séptima trompeta. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Podríamos hablar una hora solamente de estos dos versículos. No vamos a poder profundizarlos, pero sí vamos a darle un contexto. Fíjense que el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. Entonces, el juicio investigador que comienza en 1844, ¿por quién empieza? ¿Por los muertos o por los vivos? Comienza por los muertos en Cristo. En ese sello que se ve que la sangre de los mártires clama, empiezan a recibir justicia a partir de 1844 cuando son juzgados. Entonces este evento pasa después de 1844, lo vuelvo a repetir, y antes de la segunda venida. Porque fíjense que se le va a dar el galardón a los siervos los profetas, a los santos, a los que guardan el nombre de Jesús. Fíjense que habla de pequeños y grandes. Fíjense que acá no hay edad para decir, bueno, los menores de edad están
exentos, o los mayores, los muy mayores están exentos. No, todos vamos a ser llevados a juicio. Pero vamos a ir igual a profundizar un poquito más acerca de esto. Pero sobre todo fíjense que dice, de destruir a los que destruyen la tierra. Llega el tiempo de juicio y tanto buenos como malos van a recibir su retribución según cómo vivieron. Y el 19 tiene un detalle que no es no menor, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Yendo un poquito para atrás, a ver, Mariano, vamos a tomarte una prueba sorpresa, como decían en la escuela. El arca, ¿en qué lugar del tabernáculo terrenal se encontraba? ¿En el lugar santo o santísimo? En el lugar santísimo. Exactamente. ¿Cuántas veces se podía acceder al lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año. ¿Y te acordás cómo se llamaba ese día? El Yom Kippur, o el día de expiación. Exactamente, el día de la expiación. ¿Y cuál era el objetivo del día de la expiación? Y purificar el santuario. Muy bien, tenés un 10, felicitaciones, Digamos. aprobado. Ese era el día de purificación. El día de purificación donde Jesús, donde Dios perdonaba al pueblo de todos sus pecados. Ahora pónganse a pensar de esto. ¿Cómo terminaba la profecía de los 2300 tardes y mañanas? Decía Daniel 8:14. Y hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué sucedía? El santuario será purificado. Entonces, la purificación del santuario tiene mucho que ver con este día, que es un día de juicio, era un día solemne. Fíjense que a partir de este año dice que el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Quiere decir que ahora hay acceso visualmente al lugar santísimo. Entonces ese es el movimiento que hay. Jesús yendo hacia el anciano de días, el Hijo del Hombre yendo hacia el anciano de días. Ahora tenemos un día especial, totalmente solemne. El pueblo estaba expectante de lo que pasaba con el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía acceder a este lugar. Solamente el sumo sacerdote podía ser un intermediario entre el pueblo y Dios. Son todos simbolismos que se cumplen en Jesús. Entonces, teniendo este contexto, ahora sí vamos en profundidad a lo que vamos a estudiar. La segunda pregunta es, ¿cómo se explica la parábola de la fiesta de la boda? Entonces, vimos en la primera imagen que se describían varios eventos, varias parábolas. Mateo 25 es las parábolas de las 10 vírgenes. Y por otro lado tenemos la parábola de la fiesta de las bodas. Nosotros vamos a utilizar para explicar este evento la fiesta de la boda. Algo que tiene que quedarnos en claro. No podemos hablar de todo lo que se puede extraer. Vamos a intentar sacar los puntos más importantes y relevantes. No quiere decir que el otro sea menos importante, pero sí para poder entender. Así que quizás va a haber cosas que vamos a quizás a pasar por alto, dar por sentado, y por eso te pedimos que estés atento y que si necesitas alguna explicación extra nos escribas a través de los diferentes medios y nosotros podemos profundizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar en esta parábola quién es quién. ¿Sí? ¿Quién representa a quién en esta parábola? Ahora, si es una boda, hoy en día le decimos casamiento. Mariano, ¿alguna vez asististe a algún casamiento? Sí, a uno. ¿A uno? Bueno, ¿A dos. uno? ¿A dos? El de mis padres y el de mi tía. Bueno, yo por ejemplo, yo sí asistí a algunos más y el mío, porque faltar al mío no podía. Y a ver, ¿qué elementos hay en una... Vamos a las personas que asisten a un casamiento. ¿Quiénes tenemos? Y por ejemplo está, creo que los principales, ¿no? El novio, la novia. El novio, la novia, Los familiares. los familiares y los amigos que son los invitados. Ujú. También tenemos a la persona que casa, a estas personas, al novio y la novia. Exactamente, que puede ser el pastor o el juez. Exactamente. Entonces, esta parábola, y antes era igual y ahora sigue siendo igual. Tenemos que determinar quién es quién. Ahora,
¿quién es el novio o quién es el cordero? Ahí no hay dudas que dar, es Cristo, ¿no? Ahora, lo que sí surge muchas veces la duda en este periodo profético, ¿quién es la novia? Muchas veces decimos que la novia es la iglesia. Y Pablo compara a la iglesia con la novia. No está mal esta comparación. Pero proféticamente vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 21, 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, ¿quién es la novia, la desposada? La esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un monte y me mostró la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén de Israel, es la nueva Jerusalén, ese hogar que Dios nos está preparando. ¿Y por qué? Recuerden ustedes que en la profecía de Daniel 7:13, la del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre recibe reino, gloria y dominio. Entonces, este casamiento simbólico con la nueva Jerusalén es que al rey no, en este caso a Jesús, se le entrega el dominio y reside a través de la capital de su reino. Porque Cristo, por la eternidad, va a vivir con nosotros los salvos en el planeta Tierra. Eso ya lo estudiamos y ustedes pueden ir a profundizarlo. Entonces, es el recibimiento, el comienzo de las bodas tiene que ver con el recibimiento de la nueva Jerusalén, donde vamos a morar. Entonces yo pregunto, si la iglesia, las personas, decimos que somos la esposa o la novia, y acá dice que es la nueva Jerusalén, ¿está bien pensar proféticamente qué es esto? No. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los invitados. Entonces ubiquémonos un poquito. Y para eso vamos a leer cómo comienza esta parábola. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Muy bien. Vamos a explicar la historia salvífica del remanente a través de esta parábola. ¡Wow! Entonces, el reino de los cielos, estamos hablando acá del reino de los cielos de Dios y con toda su gloria, es semejante a un rey. ¿Quién es el rey en este caso? Es Dios. Hizo una fiesta de bodas, ¿a quién? A su hijo. ¿Que quién es su hijo? Jesús. Entonces envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son los convidados a las bodas? Si el rey es Dios, la fiesta de sus bodas es para su hijo, fíjense otra vez, Cristo como el centro, porque no nos olvidemos, nosotros no somos el centro de nada. Cuando nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, las cosas no tienen sentido, no nos van a dar los números. Cristo tiene que ser el centro de mi vida y de todo lo que estudiamos en la palabra. La nueva Jerusalén como la desposada, y ahora dice, envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Algo interesante, tenemos que ir también para entender el hoy, entender un poquito el pasado. En aquel entonces, en la época en la que Jesús habla y cuenta esta parábola, es muy parecido a hoy. Hoy nosotros hacemos un casamiento y invitamos a las personas, ¿sabés que hoy me acordé que me caso a la tarde, querés venir? No, todo tiene mucha anticipación, más cuando quien hace la boda es un rey. En aquel entonces era común enviar invitaciones con hasta 6 meses de anticipación. Si bien se daba una fecha estimativa, no se daba la fecha exacta en la que se iba a hacer la fiesta. Entonces, uno que era invitado a la boda, que tenía que ir, ya sabía con 6 meses de anticipación que iba a tener una boda. Así que en realidad no podía haber agarrado a nadie desprevenido y decir,
me olvidé, no sabía, no me avisaron. Más un rey tiene, podríamos decir, el extra de que no solamente reciben esa invitación, sino que cuando ya está todo listo, dice, bueno, vayan a avisarles a los invitados que ya está todo listo. Así que no es la primera vez que ellos escuchan de esta boda. Y ahora yo digo, en esta boda, en este evento importante, Dios recibe el reino y se los va a dar. ¿Quiénes eran los principales invitados en esta boda que no quisieron asistir? Para eso vamos a leer Juan 1, 19 y 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estos invitados, estos primeros invitados, eran aquellos y no más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió durante casi más de 2000 años la invitación a participar en el reino. Pero ellos decidieron no escuchar la voz de Dios, porque fíjense, estos no quisieron venir. No dice que pusieron excusas, no dice que se les pasó por alto la invitación, dice que no quisieron venir. Acá está hablando de una declaración de una rebelión a la invitación. Es total conciencia de la invitación, pero un rechazo rotundo y contundente a la voz de Dios en el llamado. Entonces, estos primeros siervos son todos aquellos profetas y todos aquellos que intentaron convencer al pueblo judío de que eran un pueblo especial, de que era un pueblo que Dios les había dado una meta que tenían que cumplir, que era dar a conocer el mensaje al mundo entero. En este grupo del primer llamado se encuentra Juan el Bautista. Pero fíjense que la boda no termina acá. Sigue el relato de la siguiente manera. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis tesoros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Una segunda invitación. ¿Cuál es la invitación? Es el mensaje del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Él es la buena nueva. Con el primer advenimiento de Cristo comienza el Evangelio de la gracia. Hay nueva oportunidad. Y este es el mensaje que tenemos que dar. Hay una nueva oportunidad. Tenés que decidirte por Cristo. Entonces fíjense que he aquí, dice el rey, que le digan los siervos, ¿no? Aquellos que son enviados a dar el Evangelio, ya está todo listo. El banquete está listo. Todavía no empezó la boda, pero ya está todo listo. Vengan para que comience de una vez por todas. Ya está todo listo. Ustedes no tienen que hacer nada, solamente vengan. Pero ellos lo volvieron a rechazar. Y muchas veces nosotros creemos que rechazar a Dios tiene que ver con entregarnos a los vicios, hacer cosas totalmente de rebelión. Pero fíjense que dice, algunos continuaron con sus negocios, otros siguieron haciendo sus quehaceres, otros sí tomaron la rebeldía y los mataron. Y fíjense que hay algo interesante. Si bien el evento fue distinto, o sea, rechazo, matar a los siervos, continuar con sus labranzas, siempre fue lo mismo, ignorar la voz de Dios. Rechazar el mensaje que estás escuchando en este momento. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no, yo no hago las cosas tan mal. No soy como aquel que, mirá, aquel es un ladrón, aquel roba. Me enteré que le robó plata a su mamá, a su familia.
pero a veces nos la pasamos chismoseando con el vecino. A veces cuando miramos a alguien, en vez de ayudarlo, lo criticamos. No alcanza con recibir la invitación, hay que hacer un poquito más. Y fíjense que acá hay una segunda invitación. Y la consecuencia, ¿cuál fue? Que el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Lo más probable, y déjame decirte una mala noticia, lo más probable es que aunque vos no quieras, tus actos van a tener una consecuencia. Sí. Porque muchas veces le pedimos a Dios que nos exima de los cargos que se nos imputan. Pero no porque tenemos un corazón arrepentido, sino porque no queremos pagar la consecuencia de nuestros actos. Tenemos que hacerle frente a lo que nos está sucediendo. Tenemos que confiar en que Dios es un Dios que trae justicia, que trae juicio, pero que es misericordioso. Porque nosotros muchas veces queremos que el Dios justo, el Dios juez, aplique justicia en el otro, pero misericordia en nosotros nomás. No, la justicia es para el otro. A mí déjame la parte de misericordia más linda. Pero la misericordia va de la mano de la justicia. Entonces, ¿quiénes son estos otros siervos que van por segunda vez? Es el mismo pueblo judío que vuelve a rechazar a Jesús. ¿Y esto a través de qué es? Y a través de lo siguiente, miren, Mateo 10, 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad gracias. Fíjense qué interesante, porque la invitación era: la boda ya está lista, la ceremonia ya está lista, y ahora es: el reino se ha acercado, Cristo ya está entre nosotros. Por camino de gentiles no vayáis, dice, en ciudades samaritanos no entréis. Está hablando de los otros que son ajenos, diríamos, al pueblo judío. Primero vayamos a las ovejas perdidas de Israel. Y por segunda vez, ¿qué pasó con los discípulos? Díganme ustedes. ¿Cuáles de los 12 no murió a manos de los mismos judíos? Solamente uno murió por causa natural, que fue Juan. El resto fue muerto por causa del mismo pueblo. Fíjense cómo contempla Jesús. Y algo interesante que les quería decir, que no les dije al principio, pero ahora sí, porque es importante y es relevante. Esta parábola se encuentra en Mateo 22. Y Mateo 22 en adelante relata la última semana de Jesús antes de morir. Probablemente por los acontecimientos, esta parábola fue hecha, o Jesús la dijo, el martes previo al viernes de su crucifixión. Jesús ya sabía lo que estaba por pasar. Y Jesús tenía que explicarle cómo se iba a desarrollar la historia, qué iba a pasar con su pueblo y qué iba a pasar con el reino que estaba ante ellos. Y no lo querían ver. Y Jesús se lamenta por su pueblo. Y fíjense lo que le dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ese rey que dice que mata a todos los que mataron a sus siervos y también prende fuego, está hablando, y es muy probable que se aplique en el año 70 después de Cristo, cuando el pueblo judío pierde no solamente todo el pueblo a manos de los romanos, ¿no?, que prenden fuego todo, sino que también rompen y destruyen el bien más preciado que tenía el pueblo, que era el segundo templo, el templo de Zorobabel, quedando solamente ruinas. Y yo todavía no pude viajar a Jerusalén, quizás pronto lo haga, no sé. Pero lo único que queda hoy en día, los únicos restos que quedan de ese templo majestuoso, son lo que hoy conocemos como el Templo de los Lamentos.
su casa os es dejada desierta. Pero no porque Jesús lo haya querido, sino por un constante rechazo del pueblo a lo que Dios los invitaba. Y yo me imagino a Jesús con ese cariño diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué tanta rebeldía? Y yo le sacaría Jerusalén, Jerusalén y le pondría mi nombre. Matías, ¿por qué tanta rebeldía? ¿Cuántas veces te quise cuidar? ¿Cuántas veces quise protegerte? Pero no me escuchaste. Esto es un mensaje para vos que me estás viendo. Dios te quiere hablar. Dios tiene un mensaje que darte en este momento. No cierres el oído a la voz de Dios. Que no quede este mensaje con indiferencia. Dios quiere hablarte a tu corazón. Él quiere hoy darte una nueva oportunidad. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere acurrucarte, Él quiere abrazarte, así como las gallinas cuidan a sus polluelos. Y es importante que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces sigue diciendo la parábola. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, como ya los siervos fueron y el pueblo no contestó positivamente a este llamado, les dijo: vamos a hacer algo. El reino de los cielos se ha acercado. Las bodas están preparadas. Pero los que fueron convidados me rechazaron. Vamos entonces por los caminos. Traigan a todos. No se fijen si son buenos o malos. Traigan a todos. Muchas veces nosotros creemos que el Evangelio es solo para los buenos, quienes nosotros consideramos buenos. Muchas veces creemos que esta parábola se aplica para aquellos que están adentro y aquellos que están... Los buenos son los convidados, son los que están afuera, y los malos son los que están afuera. No, no, no. Van a las bodas tanto buenos como malos. Todos los que fueron convidados a las bodas fueron, y se llenó la boda de tanto buenos como malos. Nuestro trabajo no es discernir quién es bueno y quién es malo. Eso lo va a hacer Cristo en el zarandero del tiempo final. Nuestro trabajo es dar a conocer la verdad. Nuestro trabajo es predicar el tiempo en el que estamos viviendo. Y predicar no tiene que ver solamente con ponerme delante de una cámara, delante de un púlpito y hablar para muchos. Tiene que ver con el testimonio que doy, con lo que hago, cómo vivo. Entonces dice que esta vez los siervos salieron por el camino. Y pónganse en el lugar de los siervos. No, pero al anterior lo mataron. Y si le digo al rey que salí, pero me escondo acá a la vuelta. Las bodas no se hubiesen llenado si los siervos no hubiesen hecho caso al rey. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando vos hoy? Que el rey te está invitando a salir a dar el evangelio y te quedás en tu casa. Y quedarte en tu casa no tiene que ver con no salir, sino con que no compartís lo que sabés. Las bodas no se van a llenar nunca. Los convidados nunca van a llegar. Es momento de dar a conocer este evangelio. Y ahora ya no solamente algunos pocos. Los primeros convidados le quitaron la vida hasta a Jesús mismo, sentenciando su muerte. A ver, Dios no rechaza al pueblo judío entero, solamente a los que le rechazaron. No quiere decir que ningún judío va a ser salvo. No, no, no. Va a haber muchos judíos salvos, porque muchos lo aceptaron y muchos hoy lo aceptan. Se perdió esa exclusividad, nada más. No creamos que ahora son el pueblo de la perdición o el pueblo condenado. No, no, porque Dios no actúa así. Hay muchos convidados en las bodas que son judíos.
Y aquellos que son convidados a la boda, aquellos que están dentro de la boda, es aquellos que pertenecen a la iglesia, al remanente. Entonces no es que los malos están afuera y los buenos están adentro. Estamos todos adentro, tanto buenos como malos. Entonces, ¿cuándo se cumple esto de que, bueno, ahora salgamos a todos y vayan por las calles e invitad a todos? Fíjense lo que dice Mateo 7, 55 al 58. Hechos, perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ahora, proféticamente está sucediendo lo que pasa a la mitad de la semana 70, al final, perdón, de la semana 70. ¿Se acuerdan el gráfico que vimos al principio? Si ustedes quieren, ese gráfico está en nuestra página web, perspectivasiglo21.org, y ahí está también el gráfico explicado, desarrollado, y para que ustedes puedan profundizar. Entonces, fíjense cómo la historia a través de una parábola se está completando. Ahora ya la salvación no es para un pueblo exclusivo, sino que Esteban es muerto a piedrazos y es el rechazo final del pueblo elegido. Y ahora la salvación empieza para todos. El sacerdocio empieza a ser personal. Ya no hay un sistema de sacrificios, ya no hay un sistema de nada. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros y nosotros podemos tener acceso al Padre a través del Hijo. ¿O ustedes se piensan que es de casualidad que Saulo andaba por ahí dando vuelta? Saulo, que fue testigo de la muerte de Esteban, ¿sí?, quien quiso perseguir, se convirtió en Pablo. Y Pablo recibe el título del apóstol a los gentiles. Ahora yo me quiero imaginar. Ya los dos están muertos, ¿no? Esteban y Pablo. Cuando Cristo vuelva. Imagínense ustedes cuando Esteban abra los ojos y lo ve a Pablo mirándolo. ¿Qué va a hacer este papá? ¿Va a querer salir corriendo? Me sigue buscando, va a decir. Saulo va a recibir la misma recompensa que Esteban, porque Esteban recibió el llamado de Cristo. Pablo también. Y ahora Pablo, aquel que era un perseguidor acérrimo de los seguidores de Cristo, pasó a ser un perseguido. Y el Evangelio se empieza a predicar a todo el mundo. Entonces, a partir de 1844 comienza el juicio. Y fíjense lo que dice Mateo 22, de los 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y el acercamiento del rey hacia sus convidados hace alusión al momento del juicio, donde el rey empieza a ver quién está vestido correctamente y quién no. Ahora muchos vemos esto y decimos, al final, ¿qué le pasa? ¿Lo invita y después se queja cómo está vestido? Si yo soy pobre, no puedo vestirme bien. No tiene que ver con ese tipo de vestimentas. Tampoco tiene que ver con la vestimenta que tenía él, sino esto es un tema de actitud. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estaban en la boda habían sido invitados con 6 meses de anticipación? Ninguno. ¿Cuántos de los invitados a la boda que estaban en el camino estaban preparados para la boda? Ninguno. ¿Cuántos estaban bien vestidos para la boda? Todos menos uno. Ahora, ¿de dónde sacaron estos otros la ropa? Probablemente se las haya dado el rey. Era una costumbre común que el rey vistiera, porque era una manera de representar y de respetar a la invitación del rey. Así que que estaba ahí sin vestirse como debía,
no era porque no tenía la opción de estar vestido correctamente, sino que no quiso. Y fíjense que dice que se le acerca el rey y le dice amigo, encima ni siquiera no es que lo está juzgando. Tampoco es que, no se dio cuenta, se arrepiente y bueno, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido a la boda? ¿Qué hubiese pasado si este único que entraba le hubiese respondido al rey, no sabía, no me di cuenta? Sí, los vi a todos parecidos, pero no sabía por qué era. ¿Qué le hubiese dicho el rey? No, bueno, anda con mis siervos, ellos te van a dar la vestimenta que te corresponde. Pero él enmudeció. La misma actitud que los primeros grupos invitados. Una actitud de indiferencia total ante la invitación del rey. Quizás este amigo habrá dicho, ¿y por qué me tengo que vestir como a vos te gusta? Si yo me puedo vestir como a mí me gusta, no es lo mismo, lo importante es que esté acá. Y ahora yendo otra vez a la invitación a la iglesia. Muchas veces creemos que podemos adorar a Dios como a nosotros nos parece. Que tenemos los méritos suficientes y el conocimiento suficiente para poder adorar a Dios como a mí me parece y no como Dios quiere. Es momento de entender que acá las cosas no son como a nosotros nos parece. La verdadera adoración es un punto de conflicto entre el bien y el mal. Por algo en el mensaje a los 3 ángeles encontramos un mensaje que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos que entender el momento en el que estamos viviendo. Los convidados están siendo estudiados. Por un lado tenemos a los que estaban bien vestidos, que seguro y te aseguro ninguno de esos había tenido la ropa correcta. Aceptaron la ropa que le dio el rey. Y eso tiene que ver con lo que vos hoy y yo estamos viviendo. ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Tu vida refleja que el rey te vistió? ¿O nos encargamos de ponerle parches a nuestra ropa vieja? Fíjense que dice Apocalipsis 11, 18 y 19. Ya lo leímos, pero es importante. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos viviendo un tiempo en el que estamos siendo inspeccionados. Por eso Pedro lo dice de la siguiente manera. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro está diciendo, es tiempo de juicio y que comience por la casa de Dios. Los muertos en Cristo son los primeros. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Por eso tenemos que estar buscando constantemente vestirnos con la ropa. ¿Y qué es vestirnos con la ropa? Fíjense, ahora tenemos una visión de acá de Apocalipsis 7 de la gran multitud que dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única manera de tener las vestiduras correctas son emblanqueciéndola en la sangre del Cordero. No hay nada que yo pueda hacer que me habilite para ser apto para la salvación. No hay acto alguno en mi vida que me autorice y me capacite para ser salvo. Solamente aceptar los méritos de Jesús. Acá no habla de que tenemos que cometer acciones correctas para ser salvos, sino aceptar esa vestidura inmerecida. Y de eso se trata la gracia, de un regalo inmerecido que nos da la oportunidad de ser salvos, aunque nuestra consecuencia por ser pecadores debería ser la muerte. Y en Cristo hay vida nueva y vida eterna. En Él hay vida
y en abundancia. Y fíjense cómo termina esta parábola. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces ahora sí entendemos que aquellos que no se vistan correctamente, que abracen la salvación, que abracen los méritos de Jesús, no van a poder ser aptos para heredar la vida eterna. Solamente aquellos que se vistan, que laven sus ropas con la sangre del Cordero, van a poder participar de la cena del Cordero. Porque muchos son llamados. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Hay buenos y malos, pero los buenos son pocos. ¿Y qué determina que seas bueno o no? Ninguna acción tuya. Sino permitir que Cristo te abrace y someter tu vida a lo que Él quiere. Porque hay solamente dos caminos. Para aquellos que se vistan correctamente lo vamos a ver, pero vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos que deciden hacer la suya, diríamos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Quedémonos con este concepto, no les dejará ni raíz ni rama. Fíjense cómo lo explica Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel que no se vista correctamente, aquel que no acepte la muerte de Cristo, aquel que no adore a Dios como Él quiere y no como a nosotros nos parece, tiene el mismo fin que la muerte, que es la muerte segunda, que es el pecado, que es la extinción completa. Acá no habla ni de un purgatorio, ni de un infierno, sino que habla de que va a desaparecer para siempre. No va a quedar ni raíz ni rama. No va a haber memoria de Él. Pero no porque Dios quiera, sino porque fue su propia decisión. Ante las invitaciones constantes de Dios, hizo oídos sordos. Pero para aquellos que decidan emblanquecer su ropa con la sangre del Cordero, aquellos que decidan obedecer a Cristo, el final va a ser muy diferente. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuántos seres humanos hay justos? La Biblia es clarita, porque no hay justo ni aún uno. Pero ¿cómo puedo yo vestirme de justicia? A través de los méritos de Cristo en la cruz. Y el mensaje de las bodas del Cordero no tiene que ser un mensaje lúgubre de tristeza. Al contrario, nos tiene que traer alegría, gozarnos, alegrarnos. Llegaron las bodas del Cordero. Pronto compartiremos la cena con el Señor. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Los pocos escogidos, aquellos que sirven al Cordero por donde quiera que va, aquellos que emblanquecen su ropa, son los que van a participar de la cena de las bodas del Cordero. Estamos viviendo el momento previo. Y Jesús lo vivió, y 2 días después de contar esta parábola pasa lo siguiente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y prontamente Cristo va a volver. Prontamente ya no va a haber más lucha entre el bien y el mal. El juicio va a terminar, la puerta de gracia se va a cerrar y Cristo va a decir: hecho está. Es momento de ir a buscar a aquellos por los que morí en la cruz. Es momento de restaurar aquello que se rompió.
Es momento de ir a buscar a mis amados. A aquellos que sí permitieron y escucharon mi voz. A aquellos que decidieron seguirme y entender que la adoración no tiene que ver como ellos creen, sino lo que dice a través de su palabra. Y de los malos no va a haber más noticias. Pero aquellos que decidan seguir al Cordero van a vivir lo siguiente. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y estas bodas pronto están por cumplirse. ¿Cuántos? No sabemos. Pero Cristo va a venir. Ya no va a haber más rastros del dolor. Dios va a enjugar y Él va a secar la última lágrima que te caiga de la mejilla. Y Él va a guiarte a fuentes de agua viva. Y Él te va a pastorear, y Él te va a proteger, y Él te va a cuidar. Él no dice que vamos a tener una vida fácil. Él no dice que vamos a tener una vida llena de rosas. Pero sí te promete que si vos hoy empezás a vestirte con las ropas que Él te da, si vos hoy empezás a cumplir su palabra, si vos hoy te decidís por Cristo, pronto de esto ya no va a haber más memoria. Es momento de gozarnos y alegrarnos, porque las bodas comenzaron. Es momento de entender que tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos separa del Señor. Cristo pronto viene a restaurar esa relación que el pecado rompió. Cristo pronto viene a darte una vida nueva. Cristo pronto viene a quitarte esa enfermedad con la que estás luchando. Cristo pronto viene a vestir de incorruptibilidad aquello que hoy es corruptible. Porque en Él hay vida nueva y vida eterna, nueva oportunidad y no condenación. Porque hoy está intercediendo por vos, Él está intercediendo ante el Padre para decirte, quizás Él no es perfecto, pero yo di mi vida por Él. La sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiar sus pecados. ¿Te estás aferrando al Salvador? ¿Estás compartiendo este mensaje? Es ahora el momento de decidir. Mañana quizás la puerta de gracia se cierre. Que no te encuentre afuera. La verdad que fue un tema muy, pero muy bueno, que hasta a mí me dejó pensando, y creo que a ustedes también los debe estar dejando pensando, porque es algo tan lindo, ¿no? Un lugar donde no tengamos más hambre, donde no tengamos más sed, donde las lágrimas de nosotros sean secadas, no haya más dolor, no haya más pena, y donde podamos estar con una vida eterna, una vida feliz. Y solo es cuestión de decisión. Así que la pregunta es esta de, ¿vamos a enjuagar nuestras vestiduras? ¿Vamos a tomar esa decisión para participar de esa boda y también de esa cena? Le damos muchísimas gracias a Mati por la explicación de cada uno de los versículos, por la explicación del tema. Agradecemos también a Nico porque nos estuvo acompañando con los controles. Y hasta acá dejamos por hoy. Pero no se olviden que mañana sigue la programación y no se la pueden perder porque es un tema muy bueno a cargo del licenciado Rubenar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa y les deseo que Dios los bendiga mucho.